Hola doctores, bienvenidos a Medical Tips. El día de hoy vamos a hablar de cardiopatía reumática. Vamos a hablar de definiciones y contexto, su patogenia, morfología patológica, las características clínicas y por último las ayudas diagnósticas que tenemos disponibles. En la patología estructural y funcional de Robbins se define que la fiebre reumática es una enfermedad inflamatoria multisistémica aguda, mediada inmunológicamente, que suele presentarse pocas semanas después de un episodio de faringitis por estreptococos del grupo A. Y tenemos la cardiopatía reumática. Es una de las manifestaciones de la fiebre y aunque la fiebre es un evento agudo, la cardiopatía puede resultar siendo crónico si las lesiones de las valvas son importantes. Se caracteriza por la afectación fibrótica deformante, principalmente de la válvula mitral, que recordemos que conecta aurícula izquierda con ventrículo izquierdo. Y la morbimortalidad ha disminuido, pero aún tenemos casos en donde en las zonas urbanas superpobladas de los países en desarrollo, ya sea porque no estamos diagnosticando las fiebres reumáticas, el paciente no consulta o no se están tratando bien las faringitis a repetición. Ahora vamos a hablar de la patogenia. Definitivamente el primer episodio que tiene el paciente es la faringitis estreptocócica, por lo cual el estreptococo piógenes, que es el beta hemolítico del grupo A, se da una inmunidad mediada por linfocitos TCD4, la producción de anticuerpos antiproteína M, que está en la superficie del estreptococo y de esta manera lo ataca, pero esa proteína M tiene un mimetismo molecular con autoantígenos cardíacos. Quiere decir que la molécula es similar y los anticuerpos no solo van a reconocer la proteína M del estreptococo, sino que también el tejido cardíaco como si fuera patógeno. Esa unión de los anticuerpos causa una activación del complemento y el reclutamiento de neutrófilos y macrófagos. Una vez ellos están reclutados y activados, se da una producción de citocinas en el sitio de la inflamación. Y por último, la lesión del tejido cardíaco, mediado tanto por la parte celular de los linfocitos como la parte molecular de los anticuerpos. Vamos a ver ahora la morfología patológica. El primero es el cuerpo o los cuerpos de Aschoff. Consisten en linfocitos T y ocasionalmente células plasmáticas y macrófagos activados. Los vemos en la primera imagen, indicados por las flechas negras y son patognomónicos de la fiebre reumática. Tenemos la pancarditis, que es la inflamación difusa y aparición de cuerpos de Aschoff en alguna de las tres capas cardíacas, endocardio, miocardio o pericardio. Las verrugas corresponden a la imagen B o segunda imagen. La inflamación del endocardio provoca característicamente necrosis fibrinoide de las cuerdas tendinosas y las valvas. Las pequeñas vegetaciones sobre las necrosis son llamadas las verrugas, indicadas con las flechas negras. Después tenemos las placas de McCallum, que son engrosamientos irregulares causados por lesiones subendocárdicas y el flujo sanguíneo, típico de la aurícula izquierda. Vemos en la imagen C el claro engrosamiento de las valvas y las vegetaciones y en la imagen D la neovascularización a nivel de la valva. Y por último tenemos los cambios de la válvula mitral que son los más característicos. Engrosamiento de las valvas, fusión de las valvas, el acortamiento de las comisuras entre las valvas como vemos acá en los ángulos, y la fusión de las cuerdas tendinosas que conectan a esas valvas con las paredes ventriculares. Vamos a ver ahora la clínica de la fiebre reumática. Los criterios diagnósticos son los criterios de Jones, los mayores y los menores. Los mayores los vamos a recordar con la mnemotecnia cáncer, carditis, artritis, nódulos subcutáneos, coria de Sydenham y el eritema marginado que corresponde a la imagen. Y tenemos criterios menores como la fiebre, fiebre reumática previa, carditis reumática anterior, artralgias, velocidad de sedimentación globular o proteína C reactiva elevada y el intervalo PR en el electrocardiograma alargado. Establecemos el diagnóstico si hay dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, con evidencia obviamente del antecedente de la infección por estreptococo del grupo A. Ahora inclinándonos hacia la clínica de la cardiopatía reumática, lo más típico es la estenosis mitral. Se acompaña de síntomas como disnea, edema pulmonar, que se precipitan principalmente por el esfuerzo. En la auscultación, ¿qué vamos a percibir? Un R1 palpable, existe un chasquido de apertura de las auriculoventriculares, retumbo diastólico con aumento presistólico y obviamente el soplo diastólico correspondiente a la estenosis mitral. ¿Qué complicaciones puede tener el paciente?
hemoptisis, embolia pulmonar, infección pulmonar y embolias generalizadas, adicionalmente a los cambios cardíacos que esto implica. Entonces, ¿cómo va a ser la auscultación? Tenemos el 1 que es el R1, 2 R2, en donde está el OS, es el chasquido de apertura, y vemos el acentuamiento presistólico del retumbo. Encontramos el desdoblamiento del segundo ruido por el chasquido y el claro reforzamiento presistólico. Y por último tendríamos las ayudas diagnósticas. Primero el electrocardiograma. Vamos a observar que puede existir fibrilación auricular o hipertrofia auricular izquierda en el caso de que tenga el paciente un ritmo sinusal y una desviación del eje a la derecha por la hipertrofia ventricular derecha en caso de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque si existe estenosis mitral hay un reflujo de la sangre hacia las venas pulmonares. De tal manera el ventrículo derecho debe ejercer más fuerza para mover toda la sangre que se encuentra en la circulación pulmonar y llevar finalmente esa sangre al ventrículo izquierdo para la circulación sistémica. De esa manera podemos encontrar que el eje se desvía. Y vemos un ejemplo de un electrocardiograma en donde vemos la clara morfología anormal en D1 y más o menos conservada en ABF, que nos daría el eje desviado hacia la derecha y la progresión alterada de B1 hacia B6. Después tenemos la radiografía de tórax, que nos muestra hipertrofia auricular izquierda y derecha y las líneas de Beckerli. Observamos que lo más característico en la radiografía es que en el borde cardíaco izquierdo del paciente, que se encuentra a nuestra derecha, tenemos un arco del ventrículo izquierdo, un arco para el tronco de la arteria pulmonar y un arco para el botón aórtico, es decir, 3. Cuando percibimos 4 arcos o que no distinguimos bien la diferencia entre el arco del ventrículo izquierdo y el tronco de la arteria pulmonar y que existe otro arco ahí, generalmente es por aumento de tamaño de la aurícula izquierda. Asimismo, sacar muy bien el índice cardiotorácico porque puede existir hipertrofia derecha. En algunos casos, algunos pacientes pueden tener desplazamiento carinal, que recordamos que es la bifurcación para dar los bronquios fuente más grandes pulmonares, y las líneas de Beckerli. Continuando tenemos el ecocardiograma. ¿Qué vamos a encontrar? Separación inadecuada, calcificación y engrosamiento de las valvas y el aparato subvalvular, especialmente mitral. Una hipertrofia auricular izquierda, registros de la circulación si tenemos disponible un Doppler, permite calcular el gradiente transvalvular y el área de la válvula mitral y el grado de hipertensión pulmonar. Vemos un ejemplo del ecocardiograma. Vemos que las dos flechas amarillas nos indican la válvula mitral. Ahí se encuentra en donde vemos la poca excursión de las valvas cuando se abren para dar el flujo de aurícula izquierda hacia ventrículo izquierdo y adicionalmente que están claramente engrosadas. Vamos a ver que ese es el volumen del llenado diastólico, pero que es ligeramente turbulento dado que existe una estenosis mitral. Y eso causa que el flujo sanguíneo no sea normal de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Tenemos también una insuficiencia valvular mitral moderada. Esa fibrosis de las cuerdas tendinosas y la alteración del aparato valvular suele tener tanto la estenosis como la insuficiencia, de tal manera que la sangre cuando el ventrículo izquierdo se contraiga llega a regurgitarse hacia la aurícula izquierda, pero asimismo existe la estenosis que no permite que pase la suficiente sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Por último, doctores, recordarles que aunque vemos la faringitis como una enfermedad con pocas complicaciones y de fácil tratamiento, si un paciente la tiene a repetición debemos ponerle la atención que requiere y asimismo evaluar si vale la pena hacer el tratamiento con la penicilina G benzatínica intramuscular para evitar que tenga más cuadros de faringoamigdalitis y que probablemente evolucione a fiebre reumática y tenga una cardiopatía reumática. Eso fue todo por hoy. Nos pueden encontrar en Instagram como medicaltips.medicina y acá en YouTube medicaltips.medicina. No olviden suscribirse y darle like si les gustó y muchísimas gracias por su atención.